Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Amo Neuro o de lo que sería todo nuestro conjunto de cositas varias de divulgación que es Amo Neuroscience and Biology. Y nada, pues estamos aquí en una nueva tarde de directo. No haré un directo muy largo porque todavía sigo algo acatarrada, estoy un poquito mejor. Pero de vez en cuando pues me entra una tos horrible, etcétera, como ya visteis en mi anterior directo. De hecho he estado varios días intentando reposar un poquito la voz y demás, a ver si ya se terminaba de ir el virus, pero parece que me ha cogido cariño y no se quiere ir del todo, así que bueno, vamos a hacer todo lo posible porque consigamos leer todo el resto de noticias que nos faltaban del número 499 de la revista Muy Interesante, que como os conté había ido al evento, que ya os contaré en otro directo en más detalle, pero os quería leer unas cuantas noticias de este número ya que lo regalaban y aprovechar a hacerles la promoción que se merecen, porque sin lugar a dudas, pues la verdad es que me parece una de las revistas, a la redundancia, más interesantes o muy interesantes de las que hay de ciencia en España, así que es fantástico. Aprovecho también estos primeros minutos para agradeceros que sigáis haciendo que esto crezca, que la última vez hicimos directo, salió muy bien, vinieron raids, vinieron nuevos seguidores, así que mil gracias, os sigo diciendo una y otra vez a Kitiara Gamer y a Lord Coracos, ¿vale? Voy a aprovechar y les voy a hacer las oportunas promociones. Kitiara Gamer. Ahí. Y que la última vez estuvo pues con su maravillosa voz cantando. Y también a Lord Coracos. Voy a verlo bien. Lord Coracos. Que también me vino y me hizo raid muy amablemente. Y... Uy. Ay, que lo he escrito mal. Claro. Es que la dislexia, hijos míos. Lord Coracos. Ahora sí. Perdonadme, que lo había escrito mal. Ahora sí. Y nada, pues eso, pues aquí estamos en un nuevo directo. Muchísimas gracias a todos, como os decía, por lo del anterior directo. A pesar de que no estaba yo en mis mejores y vaga redundancia, condiciones, ¿no? Ni de voz, ni de nada. Y sobre todo, gracias también a esta personita. A ver si sale la notificación. Ahí estamos. Underseeker, nuevo seguidor. Desde antes de ayer, según me indican a mí por aquí, las nuevas tecnologías y las cositas que todos lo saben. Así que nada, pues aquí tenemos el nuevo directo. Como os decía, es leeros noticias básicamente del número 499 de la revista Muy Interesante. Ya estuvimos leyendo en el último directo, que se subirá próximamente a YouTube, porque yo os estoy redirigiendo todos a YouTube, ¿vale? Para que podéis disfrutar de ellos también en diferido, aparte por supuesto de disfrutarlo aquí en Twitch. Y nada, poco más. Próximamente parece que voy a traer por fin novedades al setup. Es posible que tengamos también novedades de nuevas colaboraciones, ¿vale? Pero ya os iré informando cuando sea oficial. Lo que sí os puedo decir es que he hecho ya mi primer artículo con Microbacterium, que creo que el otro día no os lo comenté, y estamos trabajando por empezar a colaborar con ellos seriamente y a ver qué va pasando. Del Colegio Oficial de Biólogos todavía tengo pendiente que se publiquen unas cuantas cosillas, así que bueno, poquito a poco iremos avanzando, esta es la idea. Y poco más, de momento pues mientras me sale algo nuevo de trabajo, pues intentaremos darle caña a esto. Os prometí eso, un directo al menos semanal, me gustaría, si puedo hacer más, pues intentaré hacer más. Pero ya sabéis que depende un poco de las tecnologías, depende un poco también, pues en este caso de salud, como pasó la semana pasada, e incluso un poco de condiciones personales de cada uno, que también a veces, pues, oye, nos impiden o nos permiten hacer ciertas cosas. Y pues nada, dicho un poco todo esto, deciros también que lo veréis ahí por el chat, que bueno, he aprovechado a hacer promos a distintos canales. Ahora mismo sé que están en directo por si no queréis escuchar ciencia y queréis escuchar otras cosas o queréis verlo después.
Tenéis a Nekima18, a Mayuyu96 que están jugando a distintos juegos. Tenéis también la cocina de Sanji que va a hacer un torneo este sábado a las 8 en su canal de Pokémon. Y bueno, por si os lo queréis todo esto no perderoslo, pues sale, para allá, para el lío. Y nada, poquito más. Voy a beber un poco de agua y si queréis comenzamos con las noticias tranquilamente, dado que, como veis, todavía sigo con algo de catarro. También os he de decir que el otro día leí una noticia que hablaba precisamente de cuánta gente está cogiendo ahora catarros. Probablemente sea un poco por haber estado todos con mascarilla, distancia social y demás, y de pronto esto ya no existe, porque ahora ya no estamos con esas restricciones. El año pasado estábamos todavía en un punto intermedio, pero bueno, yo sé que no es COVID. Tampoco me he estado tomando nada realmente, ningún tipo de mucolítico ni nada para eliminar virus. Entonces, bueno, a ver qué pasa. A ver cómo evoluciona. Yo espero que en estos días, que ya sí me estoy empezando a tomar cositas, a ver si lo elimino. Y vale, ya está. Ya nos podemos olvidar del virus y os puedo hacer más directos en mejores condiciones. Al menos este es el objetivo. Ya veremos si se consigue. Así que nada, pues vamos al lío, ¿vale? Empiezo 2 minutitos antes de lo que había dicho, que empezaba el directo a las 6:30, pero bueno, creo que es una licencia que no es tampoco súper importante. Y nada, pues os comento. Tengo cerca de unas 7 noticias, como la última vez son un poco noticias cortas, algunas son reportajes y artículos muy largos. Entonces, bueno, pues en algún momento a lo mejor hago algún comentario mío o paro para leer el chat, etc. El primer artículo, la verdad, no os voy a mentir, no soy una experta en esto, pero a mí me fascina hablar sobre el tema de la física cuántica. No lo entiendo, creo que ni siquiera los que la estudian lo entienden, pero me parece muy, muy interesante. Entonces os empiezo a leer la primera noticia que tengo por aquí, que se titulan "Las partículas pueden estar en 2 sitios al mismo tiempo", ¿vale? Es como una pregunta ahí, lanzada al aire. Y el artículo se supone que nos la va a ir contestando. Y empieza diciendo: "El mundo cuántico es un lugar extraño. Si miras un objeto, cambia. Si sabes a qué velocidad se mueve, no sabes dónde está. Las mediciones que se realizaron en el pasado aparentemente pueden borrarse después, así que las partículas a veces son ondas y pueden estar en 2 lugares a la vez. Los gatos pueden estar vivos y muertos al mismo tiempo, y todo esto lo decimos cuando hablamos del mundo cuántico. ¿Pero ocurre realmente? La mecánica de hecho cuántica es una teoría increíblemente bien establecida y ha superado todas las pruebas a las que se le ha sometido. En ella se basa gran parte del progreso tecnológico que hemos presenciado en el último siglo. ¿Qué sería de la electrónica sin los niveles discretos de energía que llegaron a nosotros por cortesía de la mecánica cuántica? Pues tenemos de hecho las matemáticas y sabemos cómo trabajar con ellas, pero incluso tras un siglo de debate desconocemos qué significan las matemáticas de la mecánica cuántica. Tomemos como ejemplo, o un ejemplo mejor dicho, de la idea de que las partículas pueden estar en 2 lugares a la vez, y conocemos de hecho las partículas que están en un solo sitio. Por ejemplo, un electrón que golpea una pantalla y deja un punto. Estas partículas aparecen en la mecánica cuántica como una posible solución a las ecuaciones, como es de esperar. Esto, por cierto, como cuestión, por si os interesa, hay un podcast de Jordi Wild que hizo una entrevista a... creo que su nombre correcto es Jorge Delstein, que es un tío que habla mucho de física cuántica, es muy bueno. También está otro podcast de Jordi Wild que es con Javier Santaolalla, creo que ya la ha llevado 2 veces al menos a su canal, pero mínimo una. Y ha hablado mucho del tema de la física cuántica, o sea que si os interesa y tal, ellos lo explican de manera muchísimo mejor que yo probablemente, pese a leer esta noticia, porque son expertos en la materia y además divulgan sobre el tema, así que saben contarlo muy muy bien. Por cierto, un pequeño inciso también, la referencia que hacen a lo del gato muerto y el gato vivo es por el experimento de Rödinger,
que es un científico que planteó la idea o la hipótesis de si el gato estaba muerto o no dentro de una caja y las probabilidades que había de que estuviera vivo o estuviera muerto, ¿no? El famoso gato de Schrödinger, del cual viene el nombre de la gata de Schrödinger, que es otra divulgadora científica que os recomiendo encarecidamente seguir y que persigáis todo lo que hace. Dicho todos estos incisos, perdonadme, proseguimos con la noticia y dice: pero la mecánica cuántica es una teoría lineal, lo que significa que si existen partículas en determinados lugares, también lo harán las sumas de esas partículas. Claro, que a esas sumas las llamamos normalmente superposiciones. ¿Y qué es una partícula en un lugar más la misma partícula en otro lugar? ¿No son dos partículas? A ver, no son dos partículas, ya que eso se describiría como un producto y no como una suma. Además, ¿podría decirse que si tenemos una suma, entonces es una partícula que está en ambos lugares? Bueno, se ha dicho muchas veces, así que podría afirmarse que sí, que esto es así. Hombre, Pinatius, muy buenas. Muchas gracias por pasarte por aquí, por este directo. Muchas gracias por querer sentarte. Toma asiento, aprende lo que quieras y lo que pueda yo transmitirte, aunque ya digo que de esta noticia yo probablemente sepa bastante poco, porque la mecánica cuántica me interesa mucho, pero siento que sé bastante poco. Así que bueno, vamos a ver qué aprendemos juntos. Vamos a probarlo. Decía la noticia, sin embargo, no sé qué es una superposición, aparte de un elemento matemático que necesitamos para explicar lo que observamos. Necesitamos en principio las superposiciones porque otorgan a las partículas sus propiedades ondulatorias. Cuando vemos que las ondas interfieren en el agua, se anulan cuando una cresta se encuentra con una depresión. En principio, se trata de un efecto no cuántico. Es más bien un efecto clásico, como dicen los físicos, pero resulta que las partículas individuales pueden interferir entre sí. Cuando enviamos una partícula individual de luz, o un fotón, a través de las dos ranuras finas de una placa, una ranura de hecho que es doble, vemos como es de esperar que un punto en la pantalla detrás de esa placa sí que se ilumine. Pero si continuamos haciéndolo con muchos fotones, observamos un patrón de interferencia formado así por dos puntos individuales. Hola Kike, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Por cierto, a Pinatius te he preguntado cómo estás, ¿qué tal estás? Perdóname. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis? Coge asiento, que estamos aquí hablando nada más y nada menos que de mecánica cuántica. De lo cual, como ya he dicho, yo no tengo mucha idea, pero yo os leo la noticia porque algo seguro aprendemos. Bien, ¿tú qué tal? Pues aquí sigo un poco acatarrada, pero he querido hacer directo porque como ya estoy cansada del catarro, pues ya voy a hacer lo mismo. Así que bien, dentro de bien, la verdad. Pero sigo leyendo, mozuelos. La única forma de explicar ese patrón que decíamos de las ondas e incluso el de la luz a través de las placas parece ser que es con un patrón, y es que cada partícula es una suma y por tanto es una superposición de dos caminos, uno que pasa por la ranura izquierda y otro que pasa por la ranura derecha en este ejemplo. Entonces, ¿por qué no decir simplemente que la partícula recorre ambos caminos? Pues la frase no me gusta por dos motivos. En primer lugar, una superposición de dos trayectorias no es algo situado en el espacio y pertenece a una estructura matemática abstracta llamada el espacio de Hilbert. Ay, me alegro que vaya todo bien, Pinatius. Sigue diciendo, después de llamar a esto, el espacio de Hilbert. No tiene un análogo en el espacio físico. Por eso no podemos hallar las palabras adecuadas para describirla. No pertenece realmente al mundo que conocemos, es algo totalmente distinto. El otro problema de estas superposiciones es que aunque existen en las matemáticas, no las detectamos, así que cuando observamos una partícula o está en un lugar o no lo está. De hecho, si medimos por qué ranura pasó el fotón, el patrón de interferencia desaparece. ¿Y qué sentido tiene entonces afirmar que una partícula se mueve en ambas direcciones cuando nunca la vemos hacerlo como tal?
Bueno, por tanto, la verdad más bien aburrida es que las superposiciones son estructuras matemáticas con determinadas propiedades. No es algo que experimentemos y por tanto todas las analogías y metáforas acaban fallando para explicarlas. El mundo cuántico nos parece tan extraño porque intentamos explicarlo con palabras que aluden a nuestra experiencia cotidiana. Por eso leemos desconcertados estos artículos de divulgación científica sobre gatos que supuestamente no suelen separar o no pueden separar de su sonrisa o experimentos que en teoría demuestran que la realidad no existe. Estos artículos no tienen más sentido para mí porque sencillamente no tienen sentido. Aquí reconozco que soy bastante instrumentalista, dice el que lo escribe. No creo que las matemáticas de nuestras teorías sean en sí mismas reales, dado que simplemente opino que son una herramienta que utilizamos para describir la naturaleza o los efectos físicos que vemos, sin más. No tengo nada en contra de que las superposiciones se encuentren en espacios matemáticos abstractos, siempre que haya herramientas que ofrezcan predicciones como es el caso. Pero escribo sobre ciencia y por tanto el problema. Hacer definiciones matemáticas sobre el lector y no es una forma adecuada de conseguir público. Incluso si estuviéramos dispuestos a explicar en descripciones más precisas como las superposiciones de los espacios de Hilbert en fabricados sin sonrisa y otros absurdos de la vida, no hay sin duda una solución sencilla para este enigma. Reconozco que yo misma he utilizado y probablemente seguiré utilizando la expresión en dos sitios a la vez, dice la autora, porque al menos mi público está familiarizado con ella, por lo que vale la pena. Sin embargo, creo que de vez en cuando deberíamos sacar a relucir las expresiones matemáticas para que a la larga nuestros lectores se acostumbren a ellas. Ya ha ocurrido en otras ocasiones que nos hemos acostumbrado a hablar de campos electromagnéticos o eléctricos o incluso hasta magnéticos, incluso de radiación electromagnética. También son conceptos matemáticos abstractos que no son una experiencia directa, pero el electromagnetismo se ha convertido en una parte tan elemental de nuestro aprendizaje que lo yo con total comodidad gracias a tanta divulgación. No, es culpa de siempre dándome guerra. La madre los trajo. El audio va fatal. Ya me estoy dando muchas gracias por avisar, chicos. Muchas gracias por avisar. Me cachis en la pena. Es que estos FPS. Qué rebelión. Me dándome guerra. Cortado. Ah, no, esto sí. Ya, pero los FPS están en la burger. A ver, tengo todo cerrado. Un momento, a ver si. A ver si estas cositas ayudan. Pero bueno. Yo sé. Pues alguna ayuda. A ver. No. Bueno, pues nada. A ver, FPS, por Dios, ¿eh? Comportarse. Esto porque me he puesto el horario de Play, aquí, GT. Y entonces me tienen que hacer sabotaje fuerte todo. Ojalá fuera eso, pero me temo que no. Ay, Dios mío. No, lo gracioso es que cuando le uptime, sí, pues perfecto, pero no, los FPS no están donde deben.
Vuelve. Bueno, claro, según esto no hay interrupción. A ver, que parece que hemos vuelto, parece que ya los FPS han querido volver a accionar. Vamos a aprovechar, como me dijo una vez Chanchi, el bug, que ya hemos vuelto. Parece, perdonar por los problemas técnicos, ya sabéis que si no tenemos uno en cada directo, no sería un directo mío. Sí, lo sé. Yo solo tengo abierto ahora mismo Twitch Studio, que es el que uso yo, Pinatius, y no sé por qué, hay veces que aún así los FPS mueren y tal. Creo que es un problema de ordenador, que ya es viejecito y no da de sí. Pero bueno, muchísimas gracias igualmente por comentármelo, que siempre está bien. Así que nada, pues vamos a aprovechar el bug ahora que ya hemos vuelto. Ya parece que me escucháis perfectamente, me alegro mucho. Y nada, muchísimas gracias por supuesto por avisar tanto a Pinatius como a Kike. Muchas gracias a los dos. Os comento. Lo voy a coger desde el último párrafo, ¿vale? Para que así, pues lo que os hayáis perdido, pues espero que sea lo menos posible. Por tanto, la verdad más bien aburrida es que las superposiciones son estructuras matemáticas con determinadas propiedades. No es algo que experimentemos y por tanto todas las analogías y metáforas fallan. El mundo cuántico nos parece extraño porque intentamos explicarlo con palabras que aludan a nuestra propia experiencia cotidiana. Por eso, de hecho, leemos desconcertados artículos de divulgación científica sobre algunos gatos que supuestamente pueden separar de su sonrisa o incluso experimentos que en teoría demuestran que la realidad no existe. Estos artículos que no tienen más sentidos para mí que para usted, el queridísimo lector, porque sencillamente no lo van a tener, no lo tienen. Aquí reconozco que soy bastante instrumentalista, según escribe la propia autora, que por cierto creo que no os he dicho quién era, pero la autora de este artículo es Sabine Hossenfelger. Y perdón, ahora sí, prosigo. Decía ella que no tiene nada en contra de las superposiciones y que se encuentran en espacios matemáticos muy abstractos, pero que siempre y cuando se crea o se utilicen como herramientas que ofrezcan predicciones correctas, como es el caso de lo que veníamos comentando, pues siempre estarán bien utilizadas. Pero también escribe sobre ciencia y por tanto reconoce el problema, ya que lanzar definiciones matemáticas sobre un lector incauto no es una forma adecuada de conseguir en principio público. Incluso si estuviéramos dispuestos a perder lectores, no ayudaría a nuestro objetivo el comunicarnos de esta manera. Ni tampoco, por supuesto, hacer descripciones que no podrían llegar a entender y, por tanto, nuestro objetivo recurre u ocurre en el odio a las matemáticas. Por eso renunciamos a descripciones precisas como las superposiciones o los espacios de Hilbert, en favor de gatos sin sonrisa y otros absurdos para poder intentar explicarlo. No hay una solución sencilla para este enigma. Reconozco que yo misma he utilizado incluso, y probablemente seguiré haciéndolo, la expresión en dos sitios a la vez, porque al menos mi público está familiarizado con ella y por lo que vale la pena al final que entiendan alguna idea. Sin embargo, creo que a la vez, en cuando deberíamos sacar a reducir las expresiones matemáticas para que a la larga nuestros electores se vayan acostumbrando a todas ellas. Por ejemplo, ya ha ocurrido en otras ocasiones, nos hemos acostumbrado a hablar de campos eléctricos y magnéticos e incluso de la radiación electromagnética, cosas que actualmente ya utilizamos y tratamos como unos más. También son conceptos matemáticos, por cierto, abstractos y ajenos a nuestra experiencia directa, pero por ejemplo el electromagnetismo se ha convertido en una parte tan elemental de nuestro aprendizaje que hablamos de ello con total comodidad y normalidad, como si fuera otro concepto más. La proliferación del mundo cuántico en los medios distrae de hecho del verdadero problema de la mecánica cuántica, y es que hay otro motivo por el que no deberíamos fingir que es un misterio que las estructuras matemáticas
matemáticas no cuenten con una buena explicación verbal. Y es que eso, de hecho, nos distrae de los verdaderos problemas que presenta esta mecánica cuántica. Es posible que me consideres una persona de callar y calcular, como dijo el físico David Mervyn. Y tendrías razón. Pero esta es exactamente la razón por la que la mecánica cuántica me supone a mí un problema. Nos dice lo que ocurre en el momento de una medición, pero no explica qué es esa medición. No podemos calcularla y sin embargo sabemos que una medición es lo que provoca que los efectos cuánticos desaparezcan. Así que algo pasa aquí, ¿no? La falta de comprensión sobre la desaparición en los efectos cuánticos la ilustró Erwin Schrödinger con su famoso experimento del gato. Schrödinger sugirió que un átomo que está a la vez descompuesto y no descompuesto podría utilizarse para desencadenar la liberación de una toxina que mataría y no a un gato. Este razonamiento lo que muestra es que sin una medición las superposiciones pueden amplificarse hasta un tamaño macroscópico, pero no observamos a gatos vivos y muertos, así que ¿qué ocurre? Pues que la respuesta estándar a este enigma es que el gato se mide constantemente. No nosotros, sino las moléculas del aire e incluso la radiación del fondo cósmico del microondas. Estas mediciones, según nos explican, hacen que los efectos cuánticos desaparezcan con gran rapidez, y sin embargo no es más que un experimento que no se apoya en principio en las matemáticas. Para una persona que calla y calcula como yo, es un auténtico problema, según explica la científica. Por lo tanto, en mi opinión, la proliferación del mundo cuántico en los medios de comunicación distrae del verdadero problema de la mecánica cuántica, que no sabemos qué es una medición, y es que la mecánica cuántica es extraña, sí, pero no fijamos además que es más extraña de lo que ya es de por sí. Sabine Hosenfeld es la especializada que ha escrito este artículo en la comprensión de los fundamentos de la física, y está al frente de hecho del popular canal de YouTube Science with You, The Gobletic Book o Ciencia sin galimatías. Y su último libro se llama Existential Physics, A Scientific Guide to Life's Biggest Questions. Es decir, que sale a la venta en Reino Unido y también se ha vendido ya en Estados Unidos y en Canadá desde agosto de este año. Uno de los misterios de la física cuántica que aborda en este libro es si las partículas pueden estar en dos sitios al mismo tiempo, que es una de las grandes cosas de la mecánica cuántica, ¿no? Como os decía antes, hay vídeos de Jordi Wild haciendo sus entrevistas a Jorge Delstein y a Javier Santaolalla, que precisamente hablan un poquito de esto, ¿vale? Y pues bueno, yo también os recomiendo, aparte del canal de esta mujer, que miréis esos vídeos porque son muy ilustrativos, yo creo que para todo este tema que es tan abstracto, tan difícil de entender, pero básicamente hablaban un poco de lo que cuentan en este artículo, ¿no? Que realmente, de hecho, es que esta mañana justo me estaba viendo un fragmento de la entrevista con Edelstein y comentaba él que el tema de la mecánica cuántica es que habla de las probabilidades. Entonces él te ponía el ejemplo de, mira, pues aquí tenemos una taza, ¿no? Y él decía, pues si aquí tengo la taza, yo veo aquí la taza y esto es nuestro mundo real, entre comillas, ¿no? Dice, pero la mecánica cuántica lo que dice es que la taza puede estar en donde yo la estoy viendo, al lado a la derecha, al lado a la izquierda e incluso detrás de mí. Porque realmente todo es posible. Entonces, claro, es una cosa muy, muy complicada. Es que nos rompe la cabeza. O sea, yo cada vez que oigo hablar de mecánica cuántica me cuesta muchísimo imaginarlo. Y es por eso, porque no estamos intentando hablar de lo que vemos ni de lo que tal, sino de cosas que son tan subatómicas, ¿vale? En un tamaño tan diminuto que es muy, muy difícil, tanto como bien dice la autora, explicarlo, verlo, hacer analogías. Es tan complejo que por eso yo admiro tanto a este señor como a Javier Santaolalla, que son capaces de explicarte a veces, o incluso Quantum Fracture también, son quizás las tres grandes personas que te son capaces de explicar cosas que no son nada fáciles, y no sé cómo, pero hacen que tú por lo menos te quedes con algún concepto. No sé si al final el concepto es muy atinado o no, pero yo creo que por lo menos nos dan algo de conocimiento y eso siempre es de agradecer. Así que yo os animo a seguir a estas tres personas y a toda aquella persona que queráis, que veáis por ahí que puede ser bueno de
de mecánica cuántica, pues siempre puede venirnos bien. Y esta era la primera noticia del primer reportaje, para que nos rompamos la cabeza, hacia lo bestia. Pero no os preocupéis que seguimos con otra noticia que es también muy interesante y que tiene mucha miga. Es un reportaje, está escrito por Óscar Herradón y se titula Laboratorios de máxima contención, el refugio de los virus más letales. Y es porque, seguro que esto vamos a contactar con nuestro yo más cercano. Y es que el coronavirus ha causado más de 6 millones de muertes, según nos comentan en el artículo, y continúa sumando víctimas. De hecho, su virulencia es equiparable a la de las pandemias anteriores, bastante grandes, como la peste, la mal llamada la gripe española, por ejemplo, o incluso la viruela. Visibilizó de manera muy importante el riesgo que implica los conocidos como laboratorios de máxima contención, donde se suele aplicar el nivel más alto de bioseguridad que existe en los laboratorios, y se trata de los patógenos más letales en los que hay un pequeño accidente o sabotaje y que incluso estos podrían provocar una catástrofe. ¿Pero qué ocultan estos centros de vanguardia? Pues esto es lo que nos van a contar en este maravilloso artículo. Como punto importante, porque creo que no lo cuentan por aquí, no estoy muy segura. Creo que se comenta por encima y si no, si veo que no lo cuentan, hago un pequeño inciso y os comento lo de los niveles de bioseguridad de los laboratorios, que un poquito tengo idea, ¿vale? Así os lo cuento bien. Os comento la noticia, ¿vale? La voy leyendo. El COVID-19, la pandemia más mortífera en los últimos 100 años, tengamos en cuenta que hace 100 años fue la del virus de la gripe, ¿vale? En 1918 concretamente. La primera gripe como tal, está conocida como la gripe española, pues el COVID ha llegado 100 años después y ha sido una de las pandemias más mortíferas, como digo, y además es un virus respiratorio letal que pilló desprevenidos a los gobiernos más avanzados de todo el planeta. Puso en jaque, de hecho, el bienestar global y demostró nuevamente lo vulnerable que es el ser humano, que una enfermedad de supuesto origen zoonótico, es decir, que nos ha transmitido en teoría un animal, pudiera causar así tal destrucción en un planeta con sistemas sanitarios y tratamientos de vanguardia que visibilizó de hecho que los laboratorios de máxima contención y que además nos ha obligado a replantearnos el peligro que supone la biotecnología y la necesidad también incluso de fortalecer la seguridad y estos laboratorios tan importantes. Un informe reciente reveló que existen hasta 59 laboratorios de alto riesgo, es decir, de nivel 4 de bioseguridad, cuyas medidas de control podrían ser insuficientes y evidenció incluso la posibilidad de un accidente o fuga de patógenos de estos laboratorios de consecuencias imprevisibles en la sociedad o en la población humana. En las próximas líneas realizamos un recorrido por los centros a nivel global que cobijan algunos de los virus y patógenos más letales, donde además las condiciones de trabajo son realmente exigentes, claustrofóbicas y peligrosas, en los que un pequeño fallo, por nimio que sea, puede ser fatal. Aquí como pequeño inciso antes de seguiros leyendo, porque se van a centrar ahora en los distintos centros, o sea que yo recordaba bien que no contaban en detalle cuáles son los niveles de bioseguridad. Se considera que prácticamente cualquier laboratorio, incluso los de un instituto cualquiera, tiene nivel de bioseguridad de tipo 1, ¿vale? Es decir que si tienes una sustancia ácida, pues solamente la manipula un profesional o un titulado que sería el profesor, nunca te la van a dejar a ti que eres un alumno, etcétera, ¿vale? Nivel de bioseguridad de tipo 1, que no hay prácticamente nada que sea peligroso o nocivo. De tipo 2 suelen ser prácticamente casi todos los que están en investigación básica. En investigaciones, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, donde yo estuve haciendo el trabajo fin de grado, ¿no? Pues estás investigando con moscas que en principio no son peligrosas para el ser humano. La Drosophila melanogaster se utiliza para muchos experimentos. En principio la mosca no me va a poder hacer ningún daño a mí, tampoco va a suponer nada realmente como daño per se, ¿vale? Pero bueno, sí que hay pues algunas sustancias un poco peligrosas, nocivas, que a veces pues se tienen que trabajar en determinadas condiciones, pues por ejemplo de protección de guantes, de protección de gafas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que,
Como con cualquier cosa en esta vida, pues hay que tener un poquito más de seguridad, por eso se tiene nivel 2. El nivel 3 es ya cuando estamos en unas condiciones en las que estemos trabajando, por ejemplo, en un laboratorio de un hospital. Allí hay virus, hay muchas más pruebas contaminadas que son además en muchos casos humanas. Está jugándote ya el contagiarte a veces de determinadas enfermedades y es mucho más peligroso. Y los de nivel de tipo 4 son los que vamos a ver ahora, que son, por ejemplo, en aquellos lugares donde contenemos o guardamos el virus, por ejemplo, de la viruela, que ya es una enfermedad erradicada, pero que tenemos ahí pequeños reservorios guardados en X laboratorios, pues por si surge un virus como el que ha ocurrido con el COVID-19, investigamos si es igual, si es parecido, si podemos a lo mejor erradicarlo por la misma vía, etcétera, ¿vale? Para eso se mantiene, porque nuestra historia, evidentemente, es importante no perderla en la medida de lo posible. Así que ahora sí, vamos con este pequeño inciso para que entendáis un poco el contexto. Ahora vamos, eso sí, con esos centros de contención, estos que tienen la bioseguridad de tipo 4, que son lo más top de lo top de lo top. Pues vamos a ver cuáles son. De nivel 4, como os digo, ¿vale? Es el más alto de todas las categorías que existen y son de entrada a entornos de alta seguridad, donde los científicos deben de utilizar de hecho trajes de protección que incluso se ponen en cámaras presurizadas e ingresan a través de esclusas, es decir, a través de varias puertas y de mecanismos, como os podéis imaginar, súper ultra seguros. Las prácticas de equipos de seguridad, el diseño y la construcción de esas instalaciones de este tipo de lugares y en este nivel son aplicables al trabajo, de hecho, con agentes peligrosos o tóxicos, que ponen de hecho en riesgo la vida de las personas y pueden transmitirse a través de aerosoles o para los cuales no existen vacunas o terapias disponibles a día de hoy. También se aplica a todas las manipulaciones de materiales de diagnóstico potencialmente infeccioso, cepas puras y animales infectados de forma natural o experimental, implicando por tanto un alto riesgo de exposición e infección para el personal que trabaja en este laboratorio, la comunidad e incluso el medio ambiente que esté alrededor, claro. Total, que el citado informe sobre bioseguridad realizado en 2021, es decir, el año pasado, ya después de haber analizado un poquito la situación del COVID, escrito por la doctora Philippa Lenzos, profesora de Ciencia y Seguridad Internacional del King's College en Londres, y el doctor Gregory de Koblitz, profesor de Biodefensa en la Universidad de George Mason, Fairfax, en Estados Unidos, y titulado del mapa de los laboratorios de máxima contención biológica a nivel mundial, advierte de que los estándares internacionales son lamentablemente inadecuados para cuestionar de hecho adecuadamente la principal amenaza. ¿Qué representan en principio dichos laboratorios o estos laboratorios? Se deben aplicar así altos niveles de protección, seguridad y respuesta. Esto es especialmente importante, según dice, para las comunidades locales, regionales y globales si ocurriera una exposición o un escape accidental. Y añade que además no existen estándares internacionales para ese trabajo seguro, protegido y responsable sobre los patógenos en laboratorios de máxima contención. El documento también avisa de la posibilidad de un robo de patógenos, de que los virus puedan reutilizarse para causar daño de forma activa y que la existencia misma de dichos centros puede verse comprometida para los gobiernos que temen de hecho que sus rivales desarrollen armas biológicas, algo que podría cobrar una nueva relevancia en la tensa situación geopolítica actual que vivimos a día de hoy. Así que entramos de lleno en el delicado y peligroso campo de la guerra biológica y el bioterrorismo. De hecho, ya en octubre de 2021, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN aprobó un informe relativo a la amenaza del bioterrorismo en la era post-COVID, donde advertían de hecho de que Occidente se prepara, entre comillas, ante posibles incidentes biológicos, entre comillas, ante el desarrollo de sistemas capaces de crear desde cero nuevos patógenos, todo esto entre comillas también. Paradójicamente, a pesar de la seguridad extrema, más de las 3/4 partes de los laboratorios que se encuentran de bioseguridad de tipo 4, como os he comentado, se sabe
que al menos unos 46, hemos dicho antes que había un total de 59, ¿vale? Pues al menos 46 se hallan en zonas urbanas, lo que implica que el impacto que tendrían ante una posible fuga pues sería de consecuencias bastante devastadoras, es importante, la verdad es que es importante. Como cuestiones, también os diré que el tema del bioterrorismo porque a lo mejor no lo habéis oído nunca, la guerra biológica o el bioterrorismo, y es que son dos conceptos que tienen mucho que ver y empezaron a usarse mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial, creo que fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque incluso las bombas de Hiroshima, estos que dieron mucha radiación, etcétera, todo ello se empezó a considerar como posibles ataques bioterroristas. Es decir, si yo sé, por ejemplo, que existe un virus como el COVID, imaginemos, ¿no? O peor, imaginemos que existe un virus, pues como ocurre en las películas estas de zombies, ¿no? Que puede contagiar a todo el mundo, que todo el mundo se muere, que tal, que cual. Pues claro, no es descabellado pensar que puede haber alguna persona loca al mando en algún país, en algún sitio, que fuera a utilizar eso. O alguna persona que esté loca y trabaje en un laboratorio, que también puede ser, no todos van a ser políticos locos, también puede ser que haya algún científico loco. Entonces, claro, evidentemente no estamos hablando de cualquier cosa, es muy, muy peligroso. Así pues, prosigo leyendo la noticia, dice: uno de los laboratorios más peligrosos del mundo de alta condensación y el más moderno en su campo se encuentra nada más y nada menos que en el Instituto Friedrich Loeffler, situado al norte de Alemania. En su interior se experimenta, de hecho, con algunos virus muy mortíferos y se investigan principalmente las llamadas zoonosis, como la que hemos sufrido con el COVID-19, es decir, que sea una infección que venga de un animal y que haya llegado a nosotros, a los humanos. Entonces, es curioso porque dicen, en su interior se experimentan con estos virus mortíferos y se investigan, como os digo, con las principalmente llamadas zoonosis, que son enfermedades infecciosas que pueden transmitirse de los animales a los humanos y de los humanos también a los animales. Sus residentes más célebres se guardan con bastante celo en recónditas cámaras de un interior de microbios, como los responsables, por ejemplo, de la peste, del anthrax, la rabia, el ébola, la encefalopatía espongiforme bovina, el virus del Nipah, el virus también del Lassa, la fiebre hemorrágica del Congo y desde tiempos recientes también el COVID-19, para controlarlo. Es más, funciona desde hace más de un siglo y se erige en una pequeña y remota isla bañada por las gélidas aguas del mar Báltico, llamado Riems, prácticamente hermética al exterior. Las medidas para evitar una posible fuga de algún virus mortal son extremas, complejas y punteras. Las personas que trabajan en su interior están sujetas a estrictos protocolos en el manejo de los agentes infecciosos, el material empleado e incluso en el diseño de los experimentos, que pueden cumplir además con unos estrictos imperativos éticos. En definitiva, que el acceso a las instalaciones es altamente restringido y aquellos autorizados deben someterse a unas duchas desinfectantes tanto al entrar como al salir de la isla, y la gran mayoría de medidas de seguridad, no obstante, son secretas y los empleados deben firmar cláusulas de confidencialidad y secreto profesional, ya que todo el laboratorio se halla protegido por un alto muro coronado por un alambre de púas y la única entrada desde el continente está protegida por una represa que puede ser cerrada probablemente en el caso de que hubiera algún desatado brote y demás. O incluso si se quisiera atacar, como que es más difícil, ¿no? Su origen se remonta, de hecho, al año 1910, cuando el bacteriólogo alemán Friedrich Loeffler, de la Universidad de Greifswald, busca en un lugar lo suficientemente apartado para continuar con seguridad algunas investigaciones que él empezó sobre la fiebre aftosa, por encargo del gobierno prusiano, por cierto, ante la plaga que estaba asolando las granjas germanas y afectadas por tanto vacas como cerdos. Durante el Tercer Reich, las instalaciones tomarían, de hecho, un cariz mucho más siniestro
y de hecho fueron rebautizadas como el Instituto de Investigación del Reich en la isla de Reims. Fueron de hecho el escenario de atroces experimentos orientados al desarrollo de armas biológicas, comandadas normalmente por Erich Traub, subordinado de Kurt Blom, que era el jefe del programa de guerra biológica del Reich, que investigaba de hecho con diversos patógenos como la fiebre aftosa citada o la peste bovina. Tras la guerra, el laboratorio bajo la órbita de la República Democrática Alemana se ha cogido y se dedica principalmente al desarrollo de vacunas, a la investigación y al avance de medidas profilácticas, objetivo que mantiene todavía en la actualidad, y de hecho también en Alemania, concretamente en Hamburgo, se encuentra el Instituto Bernhard Notch de Medicina Tropical. Está dividido de hecho en 3 secciones de investigación: la División de Biología Molecular e Inmunología, la División de Investigación Clínica y la División de Epidemiología y Diagnóstico, además de un Centro Nacional de Referencia para Patógenos Tropicales. Este enfoque científico actual se centra sobre todo en la malaria, el virus de la fiebre hemorrágica, en la inmunología clínica, la epidemiología y el estudio de las infecciones tropicales, así como en los mecanismos de transmisión viral por los mosquitos, que os he contado ya más de una vez, y si no lo tenéis en el canal de YouTube, que hay muchas enfermedades que se transmiten por los mosquitos, que son vectores, ¿vale? Son los vehículos perfectos para poder transmitirnos muchas enfermedades. Cuenta también con laboratorios de más alto nivel de seguridad para el manejo de estos virus altamente patógenos e infectos y estos insectos que nos pueden infectar, ¿vale? Por lo que es un laboratorio de nivel de bioseguridad 4, así como un insectario de nivel 3. También comprende, de hecho, el centro colaborador de la OMS para los arbovirus, que son un tipo de virus que se transmiten desde el ser humano y a otros vertebrados por ciertas especies de artrópodos, por ejemplo, hematófagos, como pueden ser los mosquitos, que les encanta picarnos, ya lo sabéis. Y especialmente con insectos como las moscas o los mosquitos y algunos tipos de arácnidos, como es el caso de las garrapatas. Su origen se remonta en este caso al año 1892, cuando la epidemia del cólera se cobró a tantas víctimas en el mundo. Con el apoyo del gobierno imperial se creó así el Instituto de Medicina Tropical para investigar enfermedades de barcos y tropicales, y también para formar a médicos en las embarcaciones para cuando viajaran hacia las colonias. El 1 de octubre del año 1900 se inauguró el Instituto de Enfermedades Navieras y Tropicales con el médico portuario e higienista germano Bernhard Notch como director de la clínica y hasta 24 empleados del antiguo edificio administrativo del Hospital Naval en Hamburgo. Asimismo, en el año 1945, el edificio fue bombardeado y luego reconstruido, y a partir de 2003 se construyó un nuevo edificio, una nueva ala en este edificio, en el sitio de la antigua Casa de Animales, en funcionamiento desde enero del año 2008. Así que los laboratorios de alta seguridad fueron completamente rediseñados y desde entonces se cuenta entre los más seguros del planeta. Ahí en nada, fíjate. Por cierto, la Chanchi, que no te he dicho nada, muy buenas, ¿qué tal estás? También puede ser un científico loco que apoye a un político loco, sí, es posible, efectivamente. Puede ser perfectamente así, desgraciadamente. Ojalá no, ojalá no llegue. Pero por si acaso, pues no está de más. Así que llegamos al laboratorio de alta seguridad más grande del planeta, que es precisamente el de la ciudad china de Wuhan, que captó la atención internacional tras el desencadenamiento del letal coronavirus. Tiene, de hecho, nada más y nada menos que 3.000 metros cuadrados, aunque pronto será superado por la Instalación Nacional de Bio y Agrodefensa de la Universidad Estatal de Kansas en Estados Unidos, que contará con hasta 4.000 metros cuadrados en laboratorios de nivel de bioseguridad número 4. El tamaño importa y los estadounidenses no van a permitir ser los segundos en un tema tan trascendental en estos tiempos. Administrado por la Academia China en las Ciencias, abrió en el año 2015 el primer laboratorio de nivel 4 en la China continental. Su origen se remonta al año 1956 como Laboratorio de Microbiología de Wuhan y ha tenido distintos nombres. Desde el principio, la concepción del laboratorio de alta contención, que se remonta al año 2003, ha estado rodeado de polémica porque el instituto aglomera los siguientes centros de investigación:
El Centro de Enfermedades Infecciosas Emergentes, Centro de Recursos de Virus y Bioinformática de China, Centro de Microbiología Aplicada y Ambiental, Departamento de Bioquímica Analítica y Biotecnología y el Departamento de Virología Molecular. Posee, por tanto, la colección más grande de cepas de virus de toda Asia, con hasta 1.500 especímenes diferentes. Asimismo, también, no obstante, aunque según se informó en el The Washington Post, la Embajada de Estados Unidos en Pekín alertó en 2018 a las autoridades estadounidenses tras una visita a sus instalaciones de que algunas medidas de seguridad eran un tanto insuficientes. En el Instituto de Virología de Wuhan, los investigadores llevan mucho tiempo estudiando el coronavirus del murciélago, uno de sus principales, de las principales científicas, que fue Xi Zhengli, entre las que se encabezó también el estudio del anterior brote del SARS. Recordar que el COVID-19, la enfermedad, viene del SARS-CoV-2, pero el SARS-CoV-1, que fue el virus del SARS, que surgió hace bastantes más años con una, no pandemia, una epidemia más bien, muy concreta, muy concentrada en Asia. Pues bueno, pues ahí venía un poco la película, ¿no? Entonces, bueno, afirmó que la secuenciación genética básicamente lo que hizo fue esta señora encabezar el estudio del anterior brote del SARS, Entonces, se mostró preocupada tras el estallido de la pandemia ante la posibilidad de que hubiera podido haber una fuga desde este laboratorio y se pasó, de hecho, días revisando frenéticamente los registros del laboratorio. Sin embargo, afirmó que la secuenciación genética mostró que el nuevo SARS-CoV-2 no coincidía con ninguno de los virus muestreados y estudiados por su equipo en el instituto. Aún así, y a pesar de que los expertos estadounidenses declararon el citado artículo del Washington Post que el Instituto de Virología de Wuhan no era el más adecuado para desarrollar armas biológicas, pues habían caído en desuso en la mayoría de los países por infructuosas y que no había pruebas de que el virus hubiese sido modificado genéticamente. De hecho, la duda persiste y el hecho de encontrarse en la zona cero de la pandemia fue muy tentador para los teóricos de la conspiración. Hola Gambri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, a la cocina de Chanchi no se le puede banear porque es un mod y le queremos mucho. Igual que a Gambri. No podemos banear a la cocina de Chanchi. Si no, ¿quién nos cocina? Vamos a ver, por favor. Hay que priorizar las cosas. Pues espero que te mejores, Chanchi. Como ves, yo tampoco termino de estar bien. Estos catarros asquerosos, estos virus horribles asquerosos. Precisamente nosotros aquí hablando de virus, ¿eh? Exactamente, como la trucha al trucho le queremos. Al Chanchi y a todos los moderadores de este canal como Gambrinos. Pues os sigo leyendo, que la noticia da para largo. Esperando para una webinar. Mucho ánimo. La teoría conspirativa se sembró originalmente a través de un documental producido por el de Epoch Times, que resulta que es un medio de comunicación inglés con sede en Estados Unidos, por supuesto, y con vínculos en el credo religioso de Falun Gong. Duramente represaliado por el Partido Comunista Chino, en su versión más retorcida, la teoría apunta a un virus creado como arma bacteriológica y es una teoría muy popular entre la derecha alternativa estadounidense. Según la misma, habría sido fabricado por científicos chinos, hipótesis que ha calado en Occidente. Según Pew Research, casi 3 de cada 10 estadounidenses creen que el COVID-19 fue creado en un laboratorio. Y más de un 23% cree que fue intencionadamente, frente al 6% que apoya una creación accidental. O que ocurrió de manera accidental y que no fue provocado de ninguna manera. Dicha teoría tuvo cobertura en distintos medios gracias al senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, quien dio eco a las informaciones publicadas por el periódico conservador, el Washington Examiner, que apuntaba que el Instituto de Virología de Wuhan está vinculado a un programa encubierto de armas biológicas de Beijing. Y aunque la secuenciación genética demostró que el virus del SARS-CoV-2 tenía orígenes completamente naturales, al igual que un virus zoonótico que se origina en murciélagos, la sombra planea aún sobre el mismo. Contribuyó también el hecho de que en mayo de 2021
Los servicios de inteligencia de la administración Biden comenzaron a investigar el verdadero origen del coronavirus sin descartar del todo la posible fuga del Instituto de Virología de Wuhan por orden expresa del actual presidente tan solo 2 meses después de que el informe de expertos de la OMS concluyera tal escenario como extremadamente improbable. Así que, en fin. Prosigo. En medio de tal rompecabezas epidemiológico, China respondió que sí, que el virus había salido de un laboratorio pero estadounidense, revivando otra teoría conspirativa fundada en tiempos de Donald Trump por el responsable de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, quien señaló a través de Twitter que en realidad el COVID-19 fue llevado a su país por soldados estadounidenses aprovechando los Juegos Mundiales Militares celebrados en el octubre de 2019, precisamente en Wuhan, que es cuando se supone que a finales de 2019 empezó el COVID. Así que echaron más leña al fuego del posible origen estadounidense las declaraciones que en julio de este 2022 del profesor y economista norteamericano Jeffrey Sachs dijo que el director durante 2 años de la Comisión sobre el COVID-19 de la prestigiosa revista médica de The Lancet afirmó que mantiene muchas dudas sobre el verdadero origen del coronavirus, apuntando directamente a su país e insistiendo también en que el SARS-CoV-2 no se originó en la naturaleza, es un error garrafal de la biotecnología y no un error del desbordamiento natural. 90 días después de la orden de Biden, el plazo que éste puso para obtener respuestas, los servicios de inteligencia no llegaron a una conclusión clara sobre el origen del coronavirus, aunque descartan en principio que fuera desarrollado como un arma biológica, no sin insistir en que Beijing continúa obstaculizando la investigación global, por lo que la sospecha aún planea en el aire. Estas dudas fueron campo abonado para todo tipo de teorías de la conspiración en tiempos de globalización tecnológica, hiperinformación y fake news. Las fake news sabéis que son noticias falsas, noticias de mentirijilla, que han aumentado así exponencialmente tras la invasión rusa de Ucrania y toda una campaña de desinformación orquestada por el Kremlin. Una escalada de tensión a nivel internacional que se ha visto agravada por los movimientos militares de China en Taiwán tras la visita de la congresista estadounidense Nancy Pelosi a la isla y el asesinato a manos de la CIA del ideólogo del 11S, Ayman al-Zawahiri, que podría así revivar los fantasmas del terrorismo islámico. Un escenario inquietante en tiempos post-pandemia en los que un nuevo virus, la viruela del mono, desató todas las alertas sanitarias y en bioseguridad para evitar que suceda de hecho otra hecatombe cuando aún no nos hemos recuperado del azote del coronavirus. Así que, pues nada, aquí tenemos debate. Yo personalmente desde el principio he pensado que el virus tiene mucho sentido, ¿vale? Esto lo digo como bióloga, y por lo que sé de virología y por lo que saben otros muchos virólogos que yo estaba ahí pendiente de seguir. Realmente que un virus salte de un animal a un humano no es nada difícil. Os diré que es más común de lo que parece. También deciros que evidentemente tampoco descarto quizás no sé, quizás no sé, o sea, quiero decir, al final las posibilidades de que los gobiernos estén haciendo cosas que quizás nosotros no sabemos o tal y acabe saliendo mal, pues puede ser. Que yo también creo que somos muchos y que puede ser, no descartemos la posibilidad de que haya alguien que igual, aunque sea una locura, quiera de verdad exterminar a unos cuantos humanos, pues todo es posible, yo no descarto nada. Eso sí que es posible. Sí puede ser que a lo mejor, que es lo que decían algunos virólogos, ¿no? Decían, sin haber visto todavía la secuencia, ¿no? Del material genético. Viendo la secuencia del material genético parece completamente natural, es decir, es algo que ha pasado y ya está. Hay gente que sí que hipotetiza eso. Oye, ¿y si lo que ha pasado es simple y llanamente que estaban investigando y ¡puf! Pues esto, pues a lo mejor no tenían los mejores niveles de bioseguridad y sin querer se les ha escapado de las manos. Entonces, pues puede ser. Por poder puede ser.
Yo personalmente creo que, vamos, siempre he pensado más en la teoría de es un origen natural y ya está. La verdad, creo que de manera natural pueden pasar mucho más fácil de lo que nosotros pensamos. Que no obstante, a lo mejor sea también una guerra interna, porque de hecho lo estamos viendo, ¿no? Hay ahora mismo dos bandos. Es Europa-Estados Unidos por un lado a nivel político, China y Rusia parece que por otro, ¿no? Parece que estamos en una guerra ahí... es una guerra más económica probablemente, ¿no? De hecho, yo he visto hace no mucho un mapa de cómo era la situación en creo que era en el año 2008, creo que era del año 2008, cómo estaba económicamente de fuerte Estados Unidos. Estados Unidos era el rey en el año 2008 por ahí. Pero en el año 2020, 2021 y 2022, si tú miras ahora cualquier mapa económico, China es el rey, pero indiscutible. O sea, no hay país, ni siquiera Estados Unidos, que no tenga cosas de China. O sea, China es la pera limonera ahora mismo. Yo cada vez que veo, cuando vi ese mapa dije, si alguien sigue las tiras de Mafalda, que yo soy muy fan de Mafalda, Mafalda decía, teme por todo aquello porque tú estás durmiendo mientras los chinos están trabajando. Porque Mafalda es de Argentina, ¿vale? Pero lo decía ya hace un montón de años Kino, con sus viñetas y con Mafalda, refiriéndose a que China era una potencia que cuando se quisiera poner las pilas, aquí todo el mundo tiene que temblar. Porque China es brutalmente buena. Y están desde hace muchos años invirtiendo en robótica, en investigación, tanto a nivel biológico como de nuevas tecnologías. A ellos, que les intentaron acojonar un poco desde Estados Unidos diciéndoles, pues os vamos a quitar Google. ¿Pero tú te crees que les va a importar? ¿Tú crees que no van a ser capaces de desarrollar a día de hoy, cuando todos tenemos un Samsung, un tal, un cual, que más de la mitad de la tecnología que yo creo que tenemos a día de hoy es de ellos? Los chips, un montón de cosas. ¿De verdad os creéis que a China le da miedo algo ahora? China ahora mismo está montada en el dólar, como aquel que dice. O sea, es brutalmente poderosa. Tienen de todo. Entonces yo creo que a China realmente ni le interesaba una pandemia, ni les ha venido 100% bien. Les ha venido bien a lo mejor a nivel comercial, porque sí, ellos tenían muchas mascarillas y tal, pero pensar que los chinos tienen otro concepto muy distinto al nuestro. Si hubiese sido Estados Unidos, os digo que sí. Pues Estados Unidos sí. Pero yo creo que China tiene otro concepto. China tiene un concepto más de si a todos les va bien, mínimamente a nivel económico, a mí me va a ir bien. Porque si ellos me compran a mí y mientras ellos tengan dinero y me puedan comprar a mí, yo sigo siendo el rey del mambo, yo sigo siendo rico. Entonces no sé. ¿Quién es el rey? Yo pensé que era la reina. Hombre, depende. Si hablamos de abejas, sí, la abeja reina is the match. De las manos y de los frascos. De las dos cosas, la verdad que sí. Confusiones de géneros total. Es que China, yo de verdad, hombre, a ver, sí, es verdad lo que dice Gambly, que también muchas cosas vienen de Corea, pero quiero decir, precisamente Corea y China y todos estos países más asiáticos, entre comillas, tienen mucho más potencial. Yo creo que antes como que siempre se les ha despreciado, ¿vale? Para entendernos, y creo que no. No, despreciar unas narices. Esa gente tiene una capacidad y un potencial que se está comiendo a Estados Unidos con patatas. Así que no descartemos nada. Yo sigo pensando, insisto, el virus creo que es natural, ¿vale? Pero sí que creo que, bueno, pues que al final todas las tendencias políticas han sido algo que han aprovechado la ocasión, por cada uno por su vía, pues para fortalecerse económicamente, otro pues para vender la especulación de no, la culpa la tiene China, no, esto es como dos niños apuntándose y diciendo que la culpa es del otro, ¿no?
Y vaya Dios a saber quién tiene la culpa. Lo mismo la tienen los dos, lo mismo la tiene uno, o vaya tú a saber. Pero no os preocupéis porque al final, como todo en la vida, todo se acaba descubriendo antes o después. Así que cuando lo descubramos, pues ya podremos hablarlo en otro directo. Espero. O no, igual nos han cerrado Twitch, por lo que sea, pero esperemos que no. Esperemos que todo siga para adelante. Y la culpa es de la Comunidad de Madrid. Pues mira, igual ahí sí vamos a llevar razón. Mira, ahí sí puede ser. Ay, madre. No, la verdad es que yo creo que al final esto es una cosa que, por desgracia, yo creo que se empaña todo mucho de política, ¿no? Y al final es un poco eso, el señalarse unos a otros y tal, y a lo mejor, pues eso, pues es una cosa natural y no tiene más. Dicho esto, vamos a cerrar el capítulo coronavirus, que hemos hablado mucho rato de él, y ya estamos todos muy cansados del coronavirus. Vamos a hablar de otro virus que es mucho más curioso, y este además os va a molar porque este seguro que lo conocéis todos. Este lo conocéis, vamos. Estoy casi segura de que lo conocéis. Vamos. La vacunación contra el herpes zóster avanza a diferentes ritmos en España, que es el país del que yo soy. La culebrilla es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por un dolor intenso asociado a un sarpullido o a la aparición de ampollas. El herpes zóster, para que nos entendamos, es el virus de la varicela. Por eso digo que seguramente os suene por el nombre más común, el virus de la varicela, un virus que yo tuve de pequeña y que seguramente muchos de vosotros tuvisteis de pequeños. VIH, casi, Gambri, casi. Ya hemos hablado muchas veces del VIH. En esta ocasión no es el VIH, pero bueno. Pero podría haber sido, que hemos hablado muchas veces de él. Os leo la noticia porque es bastante interesante. Y dice: la inmunosenescencia se define como el declive de las distintas funciones inmunitarias, es decir, en nuestro sistema inmunitario, que como siempre os digo, nuestro sistema de soldaditos hay para defendernos de todo lo malo. Pues resulta que estas distintas funciones inmunitarias que presenta una persona debido al proceso vital del envejecimiento, es decir, según nos vamos haciendo mayores, vamos teniendo este proceso de inmunosenescencia. De igual manera que envejece la piel, los huesos, los ojos, también lo hace el propio sistema inmunitario. No pensemos que esto es una excepción. Por ello, los especialistas sanitarios insisten en la importancia de vacunar a los adultos del mismo modo que se lleva a cabo con los niños en este caso. Al igual que se insiste en la importancia de prevenir los problemas traumatológicos y las caídas en los mayores, hay que concienciar también sobre la prevención ante determinadas enfermedades. Queremos encontrarnos bien, activos y en un envejecimiento lo más saludable posible. Pero claro, explica esto Javier García, director gerente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, el CEOMA, según las siglas, y dice: si bien las recomendaciones nacionales de vacunación se establecen en el Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud de España, tanto la ejecución como la gestión y evaluación efectivas de los programas de vacunación son competencia específica de cada una de las comunidades autónomas. Que al final llevaba razón Gambrinus, que la culpa va a ser de la Comunidad Autónoma de Madrid, me cachis en la pena. Hombre, si la solución fuera enrollar a Gambrinus en una alfombra y tirarle por un y solucionáramos todo lo del mundo, no sé. Yo le tiraría, pero lo programaría para que según cayera a una colchoneta blandita que pasara así con un barco mientras le tiramos por el puente. Y si solo porque él cayera, ¿sabes? Pero sin hacerse daño, consiguiéramos solucionar todos los problemas del mundo, lo haríamos. No pasa nada. Este chat está comprometido con el mundo. Que vamos a enterrar a Gambrinus, por favor. Chanchi, un respeto a tu compañero moderador. Por favor, te lo pido, ¿eh? Bueno, pues después de haberle echado las culpas a las comunidades autónomas, esta circunstancia provoca en ocasiones ritmos diferenciados en la puesta en marcha de los programas de prevención, también al requerirse la valoración de aspectos demográficos y epidemiológicos, unidos además a la disponibilidad presupuestaria a nivel regional. A ver, esto es una cuestión
que también se ha visto con el COVID, ¿no? La distribución política, geopolítica de España es una distribución basada en comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen una serie de potestades, una serie de poderes, que en este caso pues incluyen la sanidad. Y claro, ¿qué pasa? Pues que cuando tienes que programar una campaña de vacunación, pues normalmente influye mucho cada comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que se organizan echando leches y ale. Pero hay otras que van pues al paso de un caracol, otras al paso de la tortuga y otras van como libres. Aquí cada uno va a una velocidad. Tiene a veces que ver con su organización, con su distribución y organización no solo sanitaria, sino incluso con los presupuestos que tenga esa comunidad y el dinero que se puedan gastar a nivel de salud, etc. Pero bueno, no obstante, existen comunidades autónomas situadas ante las cuales las comunidades autónomas pueden actuar al unísono, ¿vale? Un ejemplo, pues el COVID-19, que nos vacunaron a todos por igual. Así, un ejemplo cercano serían las campañas de vacunación frente al COVID-19 y más recientemente la vacunación contra este virus, el herpes zóster, en pacientes de riesgo. El herpes zóster o culebrilla es una enfermedad infecciosa causada por la reactivación del virus de la varicela zóster, es decir, la varicela zóster todos la pasamos. Cuando somos niños normalmente mucha gente la suele coger, algunas personas no, pero en general es fácil cogerla. Y curiosamente ahora se está reactivando, esto es algo muy típico de los virus herpes, que son capaces de reactivarse. Si alguna vez os ha salido un herpes en el labio o conocéis a alguien que le ha pasado, veréis que es como muy recurrente. Es porque los virus son muy capullillis y se suelen quedar de manera latente, es decir, se quedan como escondidos para el sistema inmune y cuando pueden, cuando se activan a veces con otro virus o con otra infección, aprovechan la ocasión y ahí te vuelven a atacar. Y claro, pues hacen un poco la trampilla. ¿Qué pasa? Que esto está ocurriendo ahora también con el virus de la varicela. Que todos pensando, jope, si ya no me voy a volver a contagiar. Pues sí. Así que fastidiado. Se caracteriza así por un dolor bastante característico, ¿no? Intenso, asociado a sarpullidos y apariciones de ampollas en la piel, que suelen ser rojizas, muy incómodas, pican mucho. La erupción suele además localizarse en la cintura o en la espalda, donde aparece frecuentemente en una forma alargada, aunque también aparecen en los brazos o en la cara, pudiendo afectar de hecho a ojos, a oídos y a boca. Según el Instituto de Salud Carlos III de la Comunidad de Madrid, el 30% de la población sufre este herpes zóster. Sobre todo a partir de los 50 años. Es como que te vuelve, ¿vale? El virus. La complicación más frecuente de esta enfermedad es la neuralgia postherpética, que aparece entre el 10 y el 15% de los casos y se caracteriza por un dolor intenso con carácter persistente que puede llegar a ser muy invalidante. Esta enfermedad, que cursa con una intensidad muy baja en algunos casos, pero en otros provoca secuelas muy importantes en la salud e incluso a nivel cognitivo. De hecho, se sabe que en marzo de 2021 el Ministerio de Sanidad ha aprobado la recomendación de vacunar contra el herpes zóster a los mayores de 18 años de 6 grupos de riesgo. Entre ellos están... ¡Oh, muchas gracias, Pinotius, por pasarte! Muchísimas gracias. Un besito muy grande. Que la ciencia y la oferta te acompañe y muchísimas gracias por pasarte. Cuando quieras, ya sabes, aquí tienes un huequito para ti. Porque sí. ¿Por qué quieres dirigir el cargamento en pantalones cortos? ¡Qué locura! Gambrino está muy ido, pero le queremos igual también. ¿Tú has tenido varios herpes, Chanchi? Pues entonces ya sabes lo que es. Eso, que se te dé muy bien la semana, Pinotius, que vaya todo genial. Pues grupos de riesgo que se supone que están, por si acaso sois de alguno, para que lo sepáis. Están con trasplantes autólogos, es decir, hechos de ti mismo a ti mismo, ¿vale? O sea, te han cogido un cachito de tu pierna, por ejemplo, y te han hecho un trasplante a otro lado. Pues trasplantes autólogos. Trasplantados de órganos sólidos, o sea, si se ha trasplantado el corazón, el pulmón o el riñón de alguien, también. Trasplantes en tratamientos con fármacos anti-JAK, ¿vale? Los anti-JAK son unos tratamientos específicamente, sobre todo para cuestiones de cáncer, ¿vale? Personas con VIH positivo, que ya sabéis que suelen tener inmunodeficiencia, es decir, problemas del sistema inmune, y
También aquellos que tengan hematologías malignas y o con tumores sólidos en tratamiento o en quimioterapia. Es decir, que son en principio los grupos más vulnerables y se les recomienda que se vacunen. Y a las personas mayores de 65 años. Ahí en nada. Total, que en este sentido, a lo largo del 2022, todas las comunidades autónomas han puesto en marcha este programa en pacientes de riesgo, salvo Andalucía, que por el momento está administrando la vacuna solo al primero de estos 6 grupos, pero el Ministerio ya determinó hace 2 años que se vacunase contra esta enfermedad, pero no existe de hecho presupuesto específico para poder llevarlo a cabo, así que las comunidades autónomas reclaman una partida presupuestaria que permita que todas las comunidades autónomas lo puedan poner por igual. Durante el último año, las comunidades autónomas han preparado sus territorios para comenzar a vacunar contra este virus otra vez a la población mayor de 65 años. Sin embargo, por el momento solo 3 han iniciado de manera efectiva. La vacunación sistemática en adultos sanos de 65 años o de 65 hasta los 80 años. De hecho, desde mayo de 2022, la Comunidad de Madrid vacuna a los nacidos entre el año 1942 y 1957. Al igual que Cataluña, que comenzó su campaña en septiembre de este año, y Asturias vacuna ya también a los nacidos en el año 1957. Pero son las 3 únicas de momento. Es un tema, no obstante, que preocupa porque es de salud pública. Y como ya hemos visto, pues los contagios pueden ser a veces muy rápidos, así que cuidadito. Con la campaña y como consiguen además el presupuesto es otro de los límites. Respecto a las regiones que han anunciado la puesta en marcha del programa en adultos en los próximos meses son Castilla y León, que ha adquirido por fin 40.000 dosis para la vacunación sistemática de los mayores de 65 años. Ceuta, Melilla y Castilla-La Mancha también han anunciado que comenzarán sobre todo a partir del inicio de 2023. Baleares ha comunicado su decisión de avanzar en este tramo de mayores de 65 años. Murcia también, que en el 2023 empezará en los nacidos del año 1958. Y Cantabria también lo ha anunciado para 2023. Pero claro, todavía quedan algunas que otras comunidades autónomas, así que, bueno, están en ello, están trabajando en ello. Pero ahora yo os digo una cosa, después de todo lo que hemos hablado del COVID, de lo importante que es vacunarnos todos, porque es que sí, claro, si no, pues a ver, si no se vacuna todo el mundo no tiene una mínima inmunidad, pues existe el riesgo, porque existir existe, de que a lo mejor, oye, mira, estas cosas de la vida se produzca una epidemia o una pandemia, si se nos va mucho de la mano. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que se organicen tan mal las cosas y no estemos mejor protegidos? Hombre, por favor, no hemos aprendido nada. Hombre, por favor. Pero bueno, ya parece que en el 2023 nos vamos a empezar a vacunar todos y ya está. Bueno, yo no, porque yo no entro dentro del grupo que ponen, pero bueno. Abrid paso, millones de euros enterrados bajo la Gran T. ¿Te imaginas? Uy, millones de euros. ¡Qué maravilla! ¿Quién los tendría? Y estas cosas, de verdad, os digo, creo que hay que coordinarse mejor. Es una cuestión efectivamente de salud pública. Y yo es que soy de las que pienso que en salud, en educación y en determinadas cosas que son tan para todo el mundo, es súper importante que nos pongamos de acuerdo de manera, digamos, relativamente rápida. Que no es tampoco, que creo que casi todo el mundo buscamos al final lo mismo, jolín. ¿Qué queremos? ¿Que todo el mundo esté enfermo? No. Lo que queremos es pues otras cosas, pues que todo el mundo esté bien, ¿no? Digo yo, no sé. Así que por favor, gritemos todos en el chat ahora mismo, que invoquemos a la ciencia para que así la salud pública pueda conseguir estas vacunas para el 2023 para todo el mundo, en España y espero que en otros muchos sitios si es necesario, y a pastar. Por favor, la salud es la más importante. Pues me amalgam, hay que ir al médico cuando uno lo necesita. No cuando uno se está muriendo, porque ya entonces no tiene arreglo. Ahora os traigo una noticia. ¡Ay! Está bonita. Está bonita. Os traigo una noticia que es de Javier Moreno y habla sobre una breve historia de las redes neuronales. Y es que una red neuronal es un modelo informático inspirado en la estructura del cerebro humano y
su forma de procesar la información. El objetivo es crear así un sistema adaptable que permita a las computadoras aprender de sus errores y mejorar continuamente. Exploramos de hecho sus orígenes a través de sus grandes nombres como son Ada Lovelace o Norbert Wiener e incluso hasta Alan Turing. Y es que esta me encantó y por eso la tengo aquí para leerla. Y creo que va a ser de hecho la última porque voy notando cómo mi garganta se agota. No obstante me quedan 2 por leer, pero bueno, probablemente las deje para otro directo. Mejor conservar hoy y haceros otro si es posible esta semana y apañado. Empiezo a leer. El Deep Learning, o el aprendizaje profundo en la rama de la inteligencia artificial que se ocupa de extraer así los patrones a partir de un conjunto de datos usando algo llamado ritmos iterativos, se puede definir en algoritmos, de hecho, iterativos, como aquel que usa la manera recurrente de los resultados obtenidos con algunos pasos previos, es decir, el paso n+1. Depende así del resultado obtenido en el paso n. Son múltiples los ejemplos en los que estos algoritmos tienen un lugar, en principio preponderante, reconocido de imágenes y de voz, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de imágenes y de voz, la detección de patrones en sistemas caóticos. Asimismo, pensamos en la función del autocompletado de las aplicaciones de mensajería de nuestro móvil. La palabra sugerida depende del anterior o las anteriores y de acuerdo con un rango de probabilidades estipulado que tienen principio o en cuenta un amplísimo repertorio de textos que se van enriqueciendo a medida que se incrementa su uso. La iteración también puede entenderse como recursividad, es decir, siendo este último un concepto ligado a la cibernética desde su mismo nacimiento. Norbert Wiener, el padre fundador de la cibernética, entendía que humanos y máquinas perseguían un objetivo común y es la estabilidad y la atenuación de la entropía, o lo que es lo mismo el desorden. Los circuitos de retroalimentación, el regreso de un output como input, es decir, una respuesta como una entrada, dentro de un sistema vivo o tecnológico, constituyen así un modo eficaz de lograr dicho objetivo. En efecto, interesado en los sistemas de defensa antiaéreos, Wiener se dio cuenta de que las posiciones sucesivas del aparato a abatir debían intervenir en el algoritmo capaz así de prevenir o de prever el próximo movimiento. De igual modo, los sistemas biológicos usan estas salidas, estos outputs, como inputs, como señales de entrada, para reforzar así el aprendizaje y para modificar una conducta. En este sentido, con Wiener y la cibernética, esos dos mundos disjuntos en apariencia como son de los dos objetos tecnológicos o los seres vivos, se encuentran nuevas analogías que permiten así completar lo que se denomina como los unos a los otros, ¿no? La luz de unos a otros y en consecuencia enriquecerse mutuamente la una a la otra. Siguiendo con la analogía tecnología-vida, resultan evidentes las conexiones entre la retroalimentación tal y como se entiende en el modo de la cibernética y los sistemas autopoieticos propuestos por los biólogos chilenos como Humberto Maturana y Francisco Varela en su libro publicado en el año 1973, cuyo sugerente título era Es de máquinas y seres vivos. En dicha obra acuñaron el término de máquina autopoiética, y es que en el prólogo a la reedición que tuvo lugar 20 años después, Francisco Varela confiesa hasta qué punto influyó en la idea de la autopoiesis su contacto con la cibernética y en particular con la figura de Heinz von Foerster. Y es que así, una máquina en principio autopoiética será un sistema que representa una red de procesos u operaciones que pueden crear, modificar o destruir elementos del mismo sistema como respuesta a las perturbaciones del medio con el fin de mantener así su propia organización. Aunque Maturana y Varela insisten en su obra en que solo los seres vivos son máquinas autopoiéticas, queda bastante patente que la idea del feedback, esa retroalimentación a partir de los datos del entorno, supone una incorporación a la biología por parte de la cibernética. En realidad existen dos tipos de retroalimentación, la positiva y la negativa. La retroalimentación positiva produce reacciones en cadena que escapan del control y producen efectos catastróficos, mientras que la retroalimentación negativa, en cambio, es aquella que, teniendo en cuenta las perturbaciones del medio, persigue un punto de equilibrio como ocurre en los aparatos de aire acondicionado y naturalmente también en los seres vivos.
El termostato es el sistema que mide la temperatura exterior y permite así que la potencia del aparato que se regula hasta alcanzar la temperatura objetivo propuesta se dé sola. Es el caso de los seres vivos en ese equilibrio hacia el que tiende el sistema que se conoce como la homeostasis, tan importante. No te preocupes, Gambri, tú vete cuando lo necesites sin ningún tipo de problema. Los sistemas sujetos a retroalimentación negativa pueden partir de un objeto o target hacia el cual se encamina todo el sistema recursivo y medir además el error, la diferencia entre ese target y el output, es decir, la salida del sistema o la respuesta, y minimizar de hecho ese objetivo primordial de la arquitectura recursiva nos lleva a poder rastrear la idea de recursividad en el tiempo hasta el trabajo pionero de Ada Lovelace, hija de Lord Byron, quien pasa por ser la primera creadora de un algoritmo informático y en efecto en las notas a su traducción del Sketch of Analytical Engine Invented by Charles Babbage, del oficial de ingenieros militares Luigi Federico Menabrea, fechado en el año 1842, Ada nos escribe. Ada Lovelace, debe entenderse que el resultado debe aparecer ordenado en serie siguiendo la ley originalmente prescrita para el desarrollo de enésima función. Este resultado constituye la segunda función, con lo cual debemos proceder exactamente como hicimos con la primera función, para obtener la tercera función y así sucesivamente, es decir, es un n-1 veces para obtener la enésima función. Fácilmente percibimos así que, dado que cada función sucesiva está ordenada en una serie siguiendo la misma ley, habría, después de obtener la primera función, un ciclo de un ciclo de un ciclo de un ciclo sin fin de operaciones 1, 2, 3, 4 hasta n-1 veces infinitas para obtener la enésima función. Ada era consciente de que muchas de las tareas que debía cumplir un ingeniero mecánico capaz de computar estas funciones de cierta complejidad requerían de ese procedimiento conceptual que era la recursividad. Y así fue el psicólogo estadounidense Frank Rosseblatt quien, partiendo de los trabajos de estos investigadores del MIT, Wesley Clark y Belmont Farley, de la simulación de los organismos vivos hacia la digitalización, propuso en el año 1958 por primera vez un modelo algorítmico que pretendía replicar así el comportamiento de una neurona, bautizado por el nombre del perceptrón. El perceptrón es la base de la rama de la inteligencia artificial conocido como el conexionismo, es decir, el enfoque según el cual la inteligencia artificial debe imitar la estructura cerebral de nuestro propio cerebro basada en la conexión de esas neuronas. La estructura de la percepción es sencilla porque parte de una serie de entradas que son multiplicadas con una cadena de pesos perceptivos a cuyo resultado se le resta ese umbral. Es decir, esta combinación lineal de los datos y los pesos modificaría que el umbral, ese output, esa salida de la neurona, está comparada con la función que define el error o la función del coste. Dicho error puede ser minorado o aminorado a través del entrenamiento cuando hay más peso o más conocimiento en la sinapsis para reducir así el error al mínimo. No es difícil, de hecho, comprobar que el perceptrón permite calcular las operaciones lógicas como el AND o el OR, es decir, la conjunción y la disyunción. Sin embargo, como demostraron de hecho Marvin Minsky y Seymour Papert, en su trabajo en el año 1968 que se titulaba Perceptions o Perceptrons, An Introduction to Computational Geometry, explicaban que el perceptrón es incapaz de calcular el operador lógico de XOR, es decir, la disyunción excluyente. Y claro, este hecho, lejos de resultar nimio, produjo como resultado el abandono del conexionismo y como efecto colateral, de hecho, un declive de la inteligencia artificial en ese momento, que duró de hecho varias décadas, conocido como el invierno de la inteligencia artificial. El trabajo de Minsky y Seymour dejaba claro que el perceptrón de Rosseblatt resultaba insuficiente a la hora de resolver algunos problemas de cierta complejidad y claro, pues ya entonces este algoritmo y el paradigma conexionista quería acercarse realmente a lo que una verdadera inteligencia podía hacer. Y poco a poco dichos avances fueron llegando. De hecho, el primero fue el de ir aumentando el número de capas o layers de la red neuronal y con ellas las matrices de los presos, tanto de pesos como de umbrales, es decir, aumentar la sinapsis entre comillas que habría. Y así unir unas capas con otras, aumentando por tanto
tanto la entrada a la red neuronal con mayores inputs y las salidas. Todavía quedaba, sin embargo, definir el modo en el que dichos pesos distribuidos en esas capas debían adaptarse para minimizar el error que podía haber, y así el objetivo y la salida de una neurona, entre comillas. Y ahí es donde ocupa el lugar definitivo el conocido como el algoritmo del backpropagation. Aunque los precedentes teóricos pueden rastrearse hasta la tesis del matemático finlandés Seppo Linnaeus del año 1970, no fue hasta el año 1986 con el trabajo de David E. Rumelard, de Geoffrey E. Hinton y de Ronald J. Williams, Understanding Backpropagation Algorithm, que fue publicado en Nature, que el conocido como el algoritmo del backpropagation o el descenso del gradiente se popularizó hasta convertirse de hecho en el modo más eficaz de entrenamiento de las neuronas en estas capas. A partir de este momento, el paradigma conexionista experimentó un repunte que llega de hecho hasta nuestros días, no sin motivo del actual vicepresidente de Google Research, Blaise Agüera, es neurocientífico computacional. Así que hay que hablar de ellos sin lugar a dudas. Es posible rastrear de hecho precedentes del perceptrón de Rosenblatt en el trabajo de Intelligent Machinery del matemático inglés Alan Turing, dotado en el año 1948, y es que Turing es conocido por ser dentro del gran público como una de las piezas claves que ayudó a desentrañar el código del enigma usado por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, un logro que sin duda facilitó de hecho la victoria del bando aliado. Así que los intereses de Turing se centraban sobre todo en la teoría de la computación. Es de hecho el creador de lo que se conoce como la máquina de Turing y la antecesora de la que conocemos como el programa informático. Asimismo, Turing elabora una teoría acerca de cómo es un sistema de neuronas artificiales que podrían computar y por tanto aprender, es decir, desarrollar una inteligencia similar a la humana, lo que sería una IA actual, una inteligencia artificial, que nos permitiría además tener cada conexión neuronal que poseería al final un modificador con dos fibras cuya finalidad es permitir así el aprendizaje. Si se estimula una de las fibras, entonces la modificación pasa al modo intercambio, es decir, el input neuronal era la entrada y el modificador lo cambia a cero y viceversa. Básicamente lo convierte en un mecanismo de entrada y salida más automático, como sería por ejemplo nuestro cerebro. En este último caso, la salida o el output del modificador siempre acaba siendo 1 porque destruye de ese modo toda la información que entra a la neurona, es decir, entra y sale otra cosa completamente distinta. En el estado inicial, los modificadores neuronales podrían dar o podrían ser de una posición aleatoria de intercambio o de interrupción. Sin embargo, ese aprendizaje paulatino estructuraría poco a poco la red y la dotaría de una eficacia para realizar determinadas tareas tan importantes. De hecho, ese aprendizaje neuronal al que podría llevarse a cabo este cerebro sería básicamente comparable con el de un niño a través de la educación. Sin embargo, como es el caso del perceptrón de Rosenblatt, el modelo de Turing se mostraba incapaz de computar la función del todo. A pesar de sus fallas, el modelo de Turing, no obstante, resulta ser el antecedente más conspicuo del conexionismo y de una rama de la inteligencia artificial destinada, que ya está ocurriendo a día de hoy, a transformar la ciencia y con ella nuestra sociedad. No hay nada más que ver que el OK Google, el OK Aura, el OK, bueno, lo que queráis, el Alexa y todo lo que tenemos habido y por haber. Así que nos queda bastante por descubrir en ese sentido. ¿Cómo vamos de hora? Es que me quedan 3 noticias y a mí no me está dando ya, me estoy atascando mucho con la nariz. No, mañana Hiden está trabajando por la tarde. Y me imagino que tú harás el directo por la tarde. Así que no, pero no te preocupes que se lo digo yo. No worries. Yo le hago transmisión. No worry, no problem. Ay, un momento, ya me he vaciado un poco las fosas nasales. Permitidme que beba un poco de agua. Esto de leer cosas cuando tienes un poco de moquete es un poco incómodo, ¿eh? Pero bueno,
Me quedan 3 noticias. Estoy pensando en... No son noticias largas, ¿eh? Estoy pensando que lo voy a dejar hoy por hoy aquí. Prefiero hacer un directo un poco más cortito, pero que veo que ha tenido poquitos problemas técnicos. Y dejaros hoy por hoy aquí. Y si puedo, mañana o pasado, cuando sea, no os preocupéis que os avisaré por redes sociales y por el canal de Discord. Por cierto, que lo voy a poner por si acaso alguien no está en Discord. Pues como mal, porque ahí aviso de los directos y de los vídeos y de todas las cosas. Y en redes sociales también. Entonces, estar por ahí al loro, ¿vale? Porque os avisaré de cuándo hago el próximo directo, que yo espero que sea esta semana otro, ¿vale? Yo creo que sí, porque si estoy haciéndolo ahora, pues yo confío en estar mejor. Y os leo las 3 últimas noticias que nos quedan. Y pues si veo que se queda corto, pues podemos hacer un ratito de hablar o igual busco alguna que otra noticia más. Y lo vamos terminando, ¿vale? Con este número 499 de la revista muy interesante que como veis, pues tiene cosas muy interesantes para la redundancia. Así que, pues eso. Lo que sí voy a hacer es buscaros a ver a quién os mando en Raid, porque yo creo que habrá alguien por aquí con quien os pueda mandar para que sigáis pasando un buen ratejo esta tarde. Tan bonita. Bueno, pues si tenemos a Mayuyu con Soul Hackers, tenemos a Nikima con Genshin Impact. Pues a ver, ¿quién tiene? Venga, Mayuyu tiene una personita menos que la está viendo. Se lo vamos a mandar a Mayuyu 96, así que por favor quedaros para la raid. Darme unos minutillos mientras la preparo. La susodicha raid. Y mientras tanto aprovecho para deciros eso. Seguidme por redes sociales si no lo hacéis ya, que yo creo que sí, porque si no, no estaríais aquí. Estar atentos al canal de Discord, que también, tanto por ahí como por redes sociales, os aviso del próximo directo, ¿vale? Que espero que sea, pues, os digo, a lo mejor, pues yo creo que en esta semana me da una tarde, yo creo que sí me puedo organizar y puedo hacer otro directillo. Y nada, en cualquier caso, muchas gracias a todos por pasaros para estar por aquí escuchando noticias de ciencia y demás, que ha sido un completo y un absoluto placer. Y nada, eso, que bueno, por lo que entiendo, Chanchi, aprovechamos, hacemos promo. Chanchi, no sé si tú mañana vas a hacer directo, por lo que entiendo, para el sorteo de tu torneo, que va a ser este sábado en tu canal a las 8. Que vais a hacer un torneito de Pokémon. Mentira. Una hora, vale. Tendréis entonces mañana a Chanchi. Ahí. Muchas gracias, Gambri. Muchas gracias. No, en realidad, la verdad es que los directos son graciosos si hay gente. Si estás tú solo, no tiene gracia. Así que esto gracias a la gente que se pasa por aquí. Muchas gracias por hacerle la promo a Chanchi, que estará una horita mañana. Bueno, pero no estará solo. No estará solo porque estaremos todos con él. A ver quién se enfrenta contra quién en su maravilloso torneo. Y nada, pues eso, que muchísimas gracias por todo. Pronto tendremos más directos. Muchísimas gracias a todos por haberos pasado, por estar por aquí. Nos vemos próximamente, ¿vale? Y quedaros nada, para darle mucho amor a Mai, que le vamos a hacer una preciosa raid para que veáis y disfrutéis con ella de un juego que siempre viene bien. Distraerse después de todas estas noticias que os he contado yo hoy para que tengáis otra visión. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe y que un besito muy grande para todos. Muchas gracias por todo. Chao.